cambio radical de tuerca va a estar relacionado evidentemente con la vivienda y sí que es cierto que desde un punto de vista más académico. Mi intervención va a versar, como veis ahí en el título, sobre el problema importante que tenemos en estos momentos, que es el suministro eléctrico, considerarlo como una condición material de habitabilidad y de viabilidad para el suelo residencial. A modo de eslogan, un poco atrevido, la vivienda no empieza por el ladrillo, sino por el kilovatio. La idea central es mostrar cómo la energía eléctrica en estos momentos ha dejado de ser un aspecto técnico accesorio para convertirse en un condicionante estructural del suelo residencial. Entonces, en primer lugar, vamos a ver de dónde partimos, cuál es un poco la situación actual. Parto de un problema conocido del que se está hablando, es decir, el acceso a la vivienda es uno de los principales desafíos del urbanismo español, pues por la, como se está diciendo, la dificultad que tenemos de incrementar la oferta residencial al ritmo de la demanda. Tradicionalmente hemos mirado pues, al suelo finalista, los costes de construcción, la financiación, en mi ámbito pues, a la rigidez del planeamiento, de los planes. Pero ahora emerge un factor que apenas se ha tenido en cuenta por parte de la doctrina, que es la disponibilidad de la capacidad suficiente en la red de distribución eléctrica. Entonces, dicho esto, comenzamos pues con la parte más conocida, es decir, con los datos, ¿no? La magnitud de lo que es el déficit de vivienda que se va agrandando. Cifras del Banco de España y de CaixaBank muestran, como podéis ver en la imagen, esto, bueno, no se ve, da igual. Como por ejemplo el diferencial, que es el primero que vemos, acumulado entre la creación neta de hogares y viviendas entre el 2022-2024, pues rondaba entre las 400-450.000 viviendas. Actualmente estamos hablando de unas 700.000 viviendas o incluso un poco más, y esto se agrava, es decir, las estimaciones apuntan a superar las 900.000 en torno al 2029. Es decir, la conclusión es que el sistema urbanístico llega tarde y llega corto frente a la demanda real de vivienda. Estos datos son conocidos. Este problema no viene solo. A esto tenemos que añadir un segundo déficit, que es menos visible, pero es igual de determinante. Esto es la capacidad de la red de la distribución eléctrica. En paralelo a este déficit de vivienda que acabamos de comentar, pues se puede ver en la imagen que en el año 2024 pues el sector urbanístico solicitó del orden de un 6,7 gigavatios de acceso a la red de distribución, pero solo alrededor de la mitad de estas solicitudes pudo ser atendida. En el año 2025 la situación se agrava, donde apenas un 12% de las solicitudes de acceso y conexión fueron concedidas. Por lo tanto, vemos como pues un porcentaje muy elevado de los nudos de media y baja tensión están totalmente saturados. ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos con un cuello de botella, es decir, tan importante como el del propio suelo. Entonces, expuestos estos datos, estos dos déficits y en concreto estos datos de saturación de la red, la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Por qué es tan grave esta falta de capacidad de suministro de energía eléctrica? Bueno, pues la respuesta tiene que ver con cómo ha cambiado el papel de la electricidad en la vivienda. La transición eléctrica pues, ha cambiado de raíz la fisonomía de la vivienda, es decir, las exigencias que tenemos de climatización, aerotermia, ventilación mecánica por el código técnico de la edificación, la domótica, recarga de vehículos eléctricos, hacen que ahora la vivienda se haya convertido en un consumidor intensivo de electricidad. Es decir, ha cambiado radicalmente. Entonces, en estas condiciones, sin un suministro de energía eléctrica suficiente, bueno, pues se puede afirmar que una vivienda es funcionalmente inhabitable con arreglo a los estándares actuales. En este sentido, pues la electricidad deja de ser
un suministro complementario, como había sido entendido, para situarse junto al agua y al saneamiento, pues como una condición material de habitabilidad. Entonces, si aceptamos que sin electricidad suficiente la vivienda es funcionalmente inhabitable, vamos a entender mejor esta paradoja que está empezando a emerger en estos momentos. Es la que yo he denominado el solar energéticamente inviable. Es una paradoja jurídica. ¿Por qué? Porque disponemos de suelos totalmente urbanizados, incluso parcelas que tienen la condición jurídica de solar, pero que carecen de la capacidad de suministro eléctrico suficiente para atender a las viviendas que el plan ha previsto. Es decir, tenemos suelo jurídicamente apto para edificar, pero funcionalmente inhabilitado. Entonces podemos decir que es pues, una urbanización incompleta o ficticia, el cual pues, el ordenamiento no lo ha previsto, no sabe resolver y tampoco tenemos instrumentos efectivos de respuesta. Sí, es cierto, los planes parciales prevén la infraestructura eléctrica, sí, en parte sí, pues las redes de baja tensión, los centros de transformación, está prevista, se ejecuta, se cede a la distribuidora, pero el problema no está aquí. El problema viene de aguas arriba, esto es, la subestación, la línea de media tensión que alimenta al ámbito desde fuera, eso no es responsabilidad del urbanizador, eso es responsabilidad de la distribuidora que las planifica con su propia lógica regulatoria y por otra parte al margen del planeamiento. Es decir, son dos documentos que no se leen al uno al otro. De esta manera podemos tener el plan aprobado, la reparcelación ejecutada, el proyecto de urbanización licitado, la red interna construida y cedida, y en ese momento pues descubrimos que la subestación de cabecera no está prevista en el plan de inversión de la distribuidora para los próximos años. ¿Qué nos pasa? Pues que llega el promotor demasiado tarde para resolver algo que el plan debería haber tenido en cuenta. Entonces, este es el fallo que estamos analizando. Esto además no es una paradoja aislada. Ahora pasamos a hablar del planeamiento, de ese planeamiento obsoleto que tenemos, el Plan General Español, que es pues, un instrumento integral, rígido, poco flexible, con un horizonte temporal muy largo. Eso es, contamos con planes generales obsoletos, ya lo sabemos. Si además añadimos a todo esto la dimensión energética de la que estamos hablando, pues el desfase es más evidente todavía. Esto es, seguimos planificando con la lógica energética del siglo XX, con calderas de gas, con consumos eléctricos residuales, mientras que las viviendas que se están construyendo en estos momentos pues responden a ese paradigma totalmente electrificado del siglo XXI. Entonces, llegados a este punto, podemos ordenar el diagnóstico. Esta obsolescencia energética del plan se traduce en la práctica en 5 fallos, en 5 disfunciones del sistema que son muy concretos, que los tenemos aquí. En primer lugar, tenemos un reparto competencial entre urbanismo y energía que opera en compartimentos estancos, es decir, no están coordinados, no tienen mecanismos de integración. La segunda, la ausencia de la variable energética en la documentación del planeamiento. Esto es, se puede aprobar el plan sin acreditar la suficiencia de la capacidad energética. La tercera, se me ha ido allí. La tercera, un régimen de dotaciones urbanísticas que encaja mal pues una red de distribución que es de titularidad privada y de regulación estatal, por otra parte. La cuarta, tenemos una sincronía temporal importante entre los plazos del planeamiento, los plazos urbanísticos y los plazos de los permisos de acceso y conexión a la red. Y por último, la quinta, una disparidad autonómica también notable en lo que entendemos como concepto jurídico de solar y en la exigencia de los informes de las distribuidoras. Entonces, el primero de estos fallos es el reparto de competencias, ¿no? Como hemos dicho, urbanismo y energía funcionan como dos compartimentos estancos que casi no dialogan.
En términos competenciales, pues lo que es el urbanismo es competencia de las comunidades autónomas, competencia de los ayuntamientos, mientras que lo que es la regulación del sistema eléctrico, pues como ya hemos dicho, es una competencia estatal y también de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. El problema no es tanto el reparto en sí. Realmente el problema es la ausencia de un instrumento que obligue a integrar estos dos sistemas, porque ni la legislación urbanística nos va a exigir, nos exige considerar a la planificación eléctrica, ni al revés, la normativa eléctrica obliga a tener en cuenta el planeamiento. De este modo, pues se pueden aprobar planes sin informes de la distribuidora y denegar permisos sin conocer el plan. Bueno, más allá de este problema, el segundo, ¿cuál sería? Bueno, pues bajamos, consultamos la documentación del propio plan y vemos que la legislación estatal pues exige por el 22.3 del texto refundido los temidos informes sectoriales, ¿vale? Que además dilatan muchísimo todo lo que es la tramitación del plan. Recursos hídricos, costas, carreteras, movilidad, impacto ambiental. Pero realmente la legislación no nos obliga a tener un informe equivalente de la distribuidora eléctrica sobre la capacidad disponible en la red. Además de esto, la propia red de distribución tampoco se integra en el régimen de dotaciones estructurales, pese a que, como hemos dicho, pues su insuficiencia puede hacer materialmente inviable gestionar el aprovechamiento residencial que ha previsto el plan. Bueno, otro de estos fallos o disfunciones. Corregimos esta documentación, pero seguimos teniendo un escollo importante y es el de los plazos. Plazos incompatibles, reglas dispares. Esto es, la disfunción temporal. La aprobación del plan, la ejecución de la urbanización, etcétera, bueno, pues podemos estar hablando con suerte de un plazo medio de entre 10, 20 años. En cambio, cuando hablamos de los permisos de acceso y conexión, pues son permisos que caducan a los 5 años, e incluso pueden sufrir caducidades parciales. Y en este sentido el promotor puede perder el permiso antes de llegar a la edificación o, si se espera, encontrarse con lo peor, que es con una red saturada. Si sumamos todos estos elementos que hemos visto y bueno, y luego por otra parte disparidad normativa en cuanto a la exigencia de la condición jurídica del solar. Sumamos todos estos elementos, competencia, documentación, tiempos, disparidad autonómica, etcétera, pues la conclusión es clara. ¿Cuál es? Que necesitamos cambiar la manera en la que el urbanismo, el derecho urbanístico, mira hacia la red eléctrica. En este sentido, bueno, pues es necesario reconocer a la red eléctrica como una infraestructura urbana esencial. Si, como hemos dicho, la falta de capacidad de red puede hacer inviable la edificación y la habitabilidad de las viviendas previstas, pues ya no podemos ver a la red eléctrica como una simple acometida técnica. ¿Por qué? Porque además el problema real está, como hemos dicho, en esas infraestructuras de cabecera. Nunca aparecen en el planeamiento, nunca aparecen en el plan urbanístico, porque las planifica la propia distribuidora, pues con su propia lógica regulatoria. ¿Y la propuesta cuál es entonces? Bueno, pues que el planeamiento general incorpore estas infraestructuras eléctricas de escala territorial como dotaciones estructurales, reflejándolo pues tanto en la ordenación como en las memorias de sostenibilidad económica. Reconocerlo de esta manera, es decir, reconocer la red eléctrica como infraestructura urbana esencial, yo entiendo que es el punto de partida. La cuestión es, bueno, pues todo esto, ¿cómo lo traducimos en propuestas de cambio a nivel planeamiento, gestión urbanística y normativa? Bueno, pues un poco las líneas de reforma jurídica que propongo son las siguientes. Podemos articularlas en tres planos. En el primero, el plano del planeamiento. Bueno, ¿por qué no incorporar un estudio de capacidad energética como documento preceptivo para aquellos planes que generan nueva demanda residencial y equipararlo en cierto modo pues, al informe hidráulico, por ejemplo,
hay otros muchos informes sectoriales que de poco sirven a nivel urbanístico. Vale. La segunda, en gestión urbanística, tratar, como hemos dicho, a la red eléctrica con ese carácter estructural, de esta manera, pues haciendo un reparto de costes más equilibrado entre promotores y sistema eléctrico. Y en el plano normativo, revisar ese régimen de caducidad de los plazos y de la reserva de capacidad. Por lo tanto, ya terminó, Fernando, me había preparado para 15 minutos. Resumen, 4 conclusiones. La primera, pues que sin capacidad energética suficiente, el suelo puede ser, como hemos dicho, formalmente urbano, apto para edificar, jurídicamente edificable, pero realmente esto no va a ser efectivo si no tenemos esa capacidad, ¿no? La segunda, pues que el modelo clásico de planeamiento está obsoleto, está desconectado. Por lo tanto, podemos generar suelos formalmente aptos, pero materialmente inviables. La tercera, que es imprescindible, pues integrar la dimensión energética en el planeamiento, en la gestión urbanística y en el marco normativo. Y luego la cuarta, pues que al final la ciudad del siglo XXI se construye tanto con líneas sobre el plano, pero también hay que tener en cuenta esos flujos de energía. Ignorarlo, pues es quedarse sin dar respuesta, entre otros aspectos, pues al problema de la vivienda. Bueno, pues con esto a toda velocidad he terminado. Gracias.